Bueno, aquí todos hemos venido algunos han venido pues quizás de trabajar, otros han venido pues directamente de su casa, que están de permiso, de vacaciones, otros quizás de pronto estén haciendo un curso de verano o se vayan a inscribir a un curso de verano. Y venimos con diferentes responsabilidades y cada uno tiene una realidad diferente de vida y independiente de eso hemos venido a escuchar palabra de Dios. Eso denota que hay un interés genuino en querer parecernos a Dios, en querer contribuir a la vida espiritual que Dios quiere para nosotros. Y una de las prácticas esenciales que Dios ha puesto a sus hijos es la congregación, es venir a congregarse, aparte pues, de la lectura, aparte de la lectura de la palabra de Dios, de la meditación en la palabra de Dios, nuestra búsqueda íntima, el congregarse, el participar en el lugar secreto y en todas estas prácticas espirituales que realizamos aquí en Casa de Oración, con el único objetivo de querer conocer más a Jesucristo. Y damos gracias pues por la vida de mi esposa, la pastora, la persona que Dios ha puesto como administradora aquí de la congregación, porque la verdad que haciendo un paréntesis pues antes de entrar en el tema, cuando Dios le habla a ella acerca de, pues vamos a hacer el lugar secreto, vamos a hacer esto, vamos a hacer un ayuno, todo eso, los primeros bendecidos somos nosotros, toda la familia, porque es una motivación extra, aparte de nuestra búsqueda privada, una motivación extra a vincularnos más con la vida que Dios quiere, y es que nosotros vivamos para Él. Y entonces cuando Dios le habla a ella y le dice, Dios va a hacer esto con la iglesia, Dios quiere que nosotros hagamos pues, el lugar secreto y todas estas cosas, es una bendición, es una gran bendición para nosotros porque para mí ha sido de mucha bendición porque yo digo, bueno, si no fuese quizás salido de pronto, el Espíritu Santo lo hubiese tocado a ella, de pronto a día de hoy conocería menos de Jesús gracias a esa motivación que al principio, pues a veces con uno con las responsabilidades que tiene, pues uno dice, "Uf, ahora esto, ahora lo otro, ahora tenemos esto, ahora tenemos lo otro, ayuno y esto", pero una vez uno se rinde, como decíamos en la canción, una vez uno decide, independientemente si lo siente, si no lo siente, decide hacer la voluntad de Dios, decide participar en esos ejercicios espirituales en la mayor, lo mayor posible para cada uno, vemos que el respaldo de Dios vemos el respaldo de Dios y también el respaldo que Dios le ha dado a mi esposa en esta congregación. La ha puesto como administradora y pues honro su servicio. Ella es una mujer que se esfuerza muchísimo. Yo digo, yo no creo que y siendo hombre, digo, muchas veces digo, yo no, pues, no sé si podría, digo, madre mía, ama las almas, ama a Jesús, o sea, ella no ama el estar aquí haciendo cosas, ama a Cristo y ese amor a Cristo la lleva a venir a servir, la lleva a venir a seguir corrigiendo, ayudando. Pues, la gran mayoría del tiempo en la casa, su teléfono pues está totalmente conectada, sonando esto. Digo, bueno, está sirviendo a Dios, no, no, es una honra para nosotros pero para mí como esposos, a tener una mujer que sirve al Señor, que interesa sinceramente que las personas conozcan a Jesucristo. No es, él, no es perfecta como no lo somos ninguno de nosotros, pero sí tiene un amor sincero por Jesucristo y por eso eh, eh, como iglesia nosotros necesitamos trabajar en unidad y creer a Dios que si Dios la ha puesto como sierva administradora de la congregación es porque es el objetivo que Dios quiere cumplir con nuestras vidas a nivel espiritual. Esa ha sido a través de lo que le ha encomendado en la misión que le ha encomendado a ella. Y más adelante, pues el Señor irá desarrollando cada uno, pues lo que Dios quiera y lo que Dios tenga para cada uno conforme a su orden. Haciendo este paréntesis, habiéndolo dicho ya, vamos a empezar el tema. El tema, pues como se llama la prédica, allí el mensaje, allí empieza todo. Eh, ¿Alguien tiene, no sé si ha pensado en dónde empieza todo? ¿Qué se le ha venido a la mente cuando lee este título? Pues ahí vemos como unas raíces, pero más adelante vamos desarrollando dónde en verdad empezó todo, dónde en verdad eh, el deseo de Dios en este mensaje es no condenarnos, porque evidentemente
La palabra de Dios no es para condenar, es para revelar su verdad y para que nosotros respondamos a esa verdad, a ese amor que Dios quiere mostrarnos a través de su palabra con arrepentimiento, más no con condenación. Nosotros entramos en el tema ya. Nosotros desde pequeños y a medida que vamos cumpliendo años, vamos deseando en nuestro corazón, vamos deseando ciertas cosas nos gustan, otras cosas no nos gustan y vamos creciendo con esos deseos y, y nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro corazón va haciendo elecciones propias de qué, de pronto qué tipo de persona le gusta, qué tipo de comida, qué tipo de estilo de vida. Y algunos son impuestos por nuestra crianza, si nuestra familia donde nos hemos criado tenía una tendencia o una manera de comportarse más alejada de lo que es la palabra de Dios, evidentemente nuestro corazón habrá tomado decisiones, tanto voluntarias como involuntarias, de gustarle cosas que a Dios no le agradan porque evidentemente nosotros el entorno nos afecta, aparte de que ya venimos con una naturaleza caída, que ya venimos con el pecado, con la inclinación al mal, súmale que si fuimos criados en una familia donde la palabra de Dios no era la guía, pues tendremos más tendencia a equivocarnos y hacer lo que a Dios no le agrada. En el texto principal que vamos a ver hoy es Jeremías 17, del 9 al 10. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ese es el texto central. Como podemos ver, ya sabemos allí dónde empieza todo, en el corazón. Dios revela esta verdad. El pueblo de Judá estaba viviendo, cumpliendo con sus ritos religiosos, haciendo acuerdos y todo. Y Dios les dice, no, ustedes no están en nada, porque ustedes están obedeciendo a su corazón. No están cumpliendo con todos los ritos religiosos, pero están haciendo acuerdos con naciones paganas y sin preguntarme a mí. Están creyendo lo que su corazón les dice, mas no están buscando mi dirección. Entonces Dios le revela a la tribu de Judá eh, dónde estaba el problema. Vamos a pasar, el mensaje se divide en 4 puntos. El primer punto se llama nuestro corazón aprende a desear. En el libro de Proverbios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y en este libro que está escondida mucha sabiduría, eh, se nos dice la palabra de Dios que debemos guardar nuestro corazón. Es porque el corazón si no está guardado le puede pasar algo. O sea, no se dice simplemente porque no sea necesario. Se dice que guardemos nuestro corazón, es porque por ejemplo, cuando tenemos una joya valiosa, en el caso de que la tuviésemos, o algo que nosotros consideremos de muy alto precio, a nosotros se nos dice, el que nos da la joya o la persona que nos da a guardar algo, nos dice, guarda esto con mucho cuidado, que sea lo más importante en tu casa, que estés seguro, que no lo vayan a robar, que no vaya a entrar alguien y lo vea de golpe y se lo lleve. Entonces, asimismo, la palabra de Dios dice que nosotros debemos guardar nuestro corazón, debemos tomar medidas en nuestra vida que nos lleven a proteger nuestro corazón de las cosas que a Dios no le agradan. De nosotros ya salen cosas, de nuestro corazón ya salen cosas. Imagínese si no lo guardamos, pues peor aún es. Entonces vamos a ver cómo Dios usa la palabra, en la palabra de Dios usa la palabra, de él mana la vida. Cuando hablamos de él mana, del verbo manar, normalmente nos referimos a un manantial. Si nosotros tenemos nuestro manantial lleno de cosas que no son agradables delante de Dios, de él no va a manar precisamente vida, va a manar muerte, porque nosotros no hemos tomado las medidas correspondientes o simplemente hemos creído que nuestro corazón ha ido decidiendo lo que considera correcto y lo que no considera correcto. Todo esto, como les digo, no es para condenar, es simplemente para que podamos entender que nosotros
nuestros deseos se formaron y nosotros muchas veces no los regulamos, no decidimos qué nos va a gustar y qué no nos va a gustar, simplemente haciendo y a día de hoy pues yo soy así, a mí me gusta esto y esta es mi forma de ser, pero a día de hoy nosotros lo que Dios nos quiere transmitir el día de hoy es que nosotros estamos haciendo una introspección de en verdad si eso que mi corazón se decanta, sea que sea literalmente un pecado o no sea un pecado, es voluntad de Dios que esté en mi corazón o Dios tiene algo diferente para mí y yo estoy dispuesto a rendirlo. Porque cuando nosotros nos cerramos y bueno, esto no es pecado exactamente, esto no es malo, ¿por qué lo voy a dejar? El hecho es que no sea pecado literalmente conforme a la palabra de Dios no quiere decir que sea voluntad de Dios que tú lo tengas. De pronto tú tienes una manera de ser que la palabra de Dios no, pero no es no es el propósito que Dios tiene para ti. Por ejemplo, yo soy tímido, por ejemplo, y yo me quiero quedar así, yo no voy a hacer nada que tenga que ver con hablar con personas, con ir a hacer algún evento, pero Dios lo ha llamado, por ejemplo, a ser evangelista. Entonces esa persona si dice, yo me quedo con mi timidez, yo me quedo como yo soy, la timidez en sí misma no es pecado. Eh, okay. La timidez en sí misma no es pecado, pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios y nos concentramos en lo que Dios tiene para nosotros, Dios nos dice, no, para ti, evidentemente, la timidez en sí misma no es pecado, el querer ser tímido no es un pecado en sí mismo, pero para el propósito que yo tengo para ti, sí es pecado. Y si tú insistes en ese camino, pues evidentemente estás yendo hacia una dirección diferente a la que Dios tiene para la persona en sí mismo. Eso cuando es algo que no es claramente un pecado. Pues imagine cuando es algo ya es pecado, pues ya eso ya ni hablarlo. Cuando algo ya es pecado, pues simplemente hay que renunciar. Pero cuando el problema viene es cuando nuestro corazón le gusta algo pues nadie lo ve malo, la palabra de Dios no lo ve, pero no es el propósito de Dios para nuestra vida. Ahí también es delicado muchas veces porque uno dice, bueno, tengo que renunciar a algo que no es malo, que nadie lo ve malo, que yo me siento bien, que la palabra de Dios no dice que es malo, pero en mi relación privada con Dios, en el propósito que Dios tiene conmigo en la congregación, en su iglesia, en su cuerpo, no es la voluntad de Dios que yo lo sea. Y allí donde viene ya un nivel mayor de rendición. Vamos eh, como les decía, vamos a ir pensando cada uno eh, en su familia, ¿no? Cómo fue criado, qué cosas fue decantándose su corazón sin darse cuenta, qué gustos empezaron a formarse sin darse cuenta, sean pecaminosos o no. Y vaya pensando allí mientras tenemos en cuenta el texto que hemos leído, que hemos leído al principio. Voy a dejarlo aquí en Jeremías, de engañoso es el corazón. Eh, para nosotros cuando escuchamos la palabra corazón, pues si le pensamos así a la primera, lo primero que se nos viene a la mente, pues es el corazón humano. Y todo el mundo seguramente en su colegio o en la televisión habrá visto cómo es un corazón y es fácil y distinguir un corazón, tiene sus venas, cuál es la función que bombea sangre para el cuerpo. No hay un problema en reconocer el corazón biológico, pero cuando hablamos del corazón cuando Dios habla del corazón en la palabra, está hablando de los deseos, de la forma de vivir, de lo que te mueve, de lo que te apasiona. Está hablando de toda una estructura que no podemos tomar una foto, como si se le puede tomar una foto a un corazón biológico. Un corazón biológico un profesor de medicina puede explicar perfectamente en qué consiste un corazón y explicar toda su función, pero nadie le puede tomar una foto excepto Dios al corazón nuestro, al corazón de nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestros anhelos y nuestra forma de vivir. Entonces, para entenderlo, porque la palabra corazón como tal es muy abstracta, vamos a usar un ejemplo como si el corazón fuera un jardín. Un jardín. Todo el mundo conoce un jardín que es más fácil de identificarlo que hay en un jardín. Supongamos que aquí todos tenemos una casa con un jardín. Eso para todos es comprensible, ¿no? Entonces, el corazón viene siendo como ese jardín. Nosotros, a medida que nosotros vayamos
tomando decisiones más alejadas de lo que la palabra de Dios aprueba, son semillas que nosotros vamos sembrando en ese jardín y van a crecer. Y si nosotros, porque de nuestra inclinación al pecado, porque nuestros padres nos enseñaron cosas que no eran conforme a la palabra de Dios, y nosotros vamos poniendo esas semillas, ese jardín va a crecer y quizás para mí es bonito ese jardín. Quizás para mí es bonito ver todas esas plantas que han crecido, plantas de diferentes tipos de envidia, por ejemplo, un pecado de envidia, un pecado de orgullo, una falsa personalidad, cualquier cosa que vaya creciendo en ese jardín, y nosotros estamos contentos y creemos que tenemos un corazón de pronto hasta agradable delante de Dios, pero ese jardín, que es nuestro corazón, está lleno de semillas que no son agradables delante de Dios, que nosotros mismos hemos puesto y que también nos han improntado nuestros padres o donde hayamos crecido. Ahora bien, el problema no es exactamente si nosotros tenemos un jardín con plantas o plantas entre comillas que llaman de inclinaciones al pecado o pecados claros o cosas que no son conforme al propósito de Dios para nuestra vida. El problema no es que tengamos eso en nuestro corazón, sino es cuando Dios viene a nosotros y nos revela que esa semilla, que esas cosas que han crecido no son agradables delante de Dios. Y nosotros quizás podamos entender, bueno, yo voy a quitar esta planta que quizás sea la envidia, quizás sea el orgullo, quizás sea la soberbia, la inmoralidad, cualquier tipo de pecado que de pronto esté en ese jardín, en ese corazón, yo voy a quitarlo, pero sigue manteniendo un jardín, una tierra que no es buena, una tierra que no es agradable delante de Dios porque ya está corrupta. Es un jardín que no cumple propósito. Ahora bien, nosotros nos llega la verdad y decimos, bueno, eh, Jesús viene a mi vida y ahora tengo yo que empezar a sembrar otro tipo de semillas, sembrar otro tipo de comportamientos, cambiar mi manera de pensar, ajustarla a la voluntad de Dios, y me encuentro con que mi corazón no quiere. Yo quiero tener mi propio jardín, yo quiero seguir viviendo de esa manera. Yo no quiero quitar esas plantas, esas rosas que me gustan tanto. Cada uno en su interior sabe qué pecados les gusta, qué cosas la palabra de Dios no las ve malas, pero que no son conforme a propósito, y que Dios le está pidiendo que nos está pidiendo que las quitemos, que las arranquemos. Entonces quizás hacemos algunos retoques en el jardín, pero en verdad todo sigue igual, todo sigue igual. Y ahí empezamos, nos va a pasar al segundo punto que dice, no todo lo que deseamos es bueno. Dice en Proverbios 14:12, dice, hay algo muy serio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahí donde nosotros le mencionábamos, uno a veces piensa que su forma en la que tiene su jardín, su corazón, está bien y le parece correcto, pero dice que su fin es camino de muerte. Entonces nosotros tenemos que todo el tiempo pedirle al único que puede revelarnos en verdad qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestro jardín, que no plantó Dios, que no es conforme a la voluntad de Dios y que es desagradable delante de Dios. Sobre todo las cosas que no aparentan no ser pecaminosas. Nosotros le tenemos que pedirle a Dios que nos revele, porque eh, nuestro corazón nos puede hacer parecer muchas cosas correctas. Y yo digo, bueno, estoy haciendo eso, estoy bien, estoy feliz, me siento bien, la gente se siente bien, pero quizás delante de Dios no es algo que a Dios le parece derecho, ni es algo que nos está llevando a un camino de vida, sino que nos está llevando a un camino de muerte, separación con Dios. Eh, Dios, Dios nos creó con capacidad para desear, o sea que el deseo no es malo en sí mismo. El deseo en sí mismo no es malo. Hay deseos que sí que son malos, pero la gran mayoría de nosotros, si hemos sido criados en una familia dentro de lo que cabe normal y hemos tenido una vida normal, normalmente vamos a tener deseos que en sí mismos no son malos. Un ejemplo, eh, una pareja que se está conociendo, tienen deseo de conocerse, ¿es malo? No, no es malo. Están dos solteros, se quieren conocer. Ahora tienen deseo de consumar la relación sin matrimonio. Allá ese deseo
ya se torció, ya ese deseo está yendo hacia un camino diferente. El deseo en sí mismo no era malo, porque Dios nos creó para pues casarnos y formar familia. Pero si ese deseo lo está contaminado por lo que nosotros vimos a nuestros padres, por lo que nosotros nos expusimos en el teléfono móvil, el contenido que consumimos en internet, el contenido que consumimos en las redes sociales, nuestros deseos que a priori para Dios no son malos porque nos creó con esas ganas de desear, se contaminan totalmente y empezamos con un deseo bueno y lo convertimos en un pecado final. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está limpio, no está recto delante de Dios. Entonces, nosotros no es malo que deseemos, cuando deseamos algo bueno no es malo. Lo malo es que ese deseo esté contaminado por el pecado. Y es donde viene la separación para con Dios. Dice, veamos, aquí tengo unos ejemplos. Dios diseñó el descanso, nosotros tenemos deseo de descansar, pero ¿qué pasa cuando ese deseo de descansar se desordena? Pues 10 horas, 12 horas, 13 horas, 14, Netflix, hasta trabajar ya no quiero ir. Se convirtió en una pereza, en un desorden. Dios descansó al séptimo día, no al octavo ni al noveno, no dijo Dios descansé 16 días después de los 7 días que trabajé, no. Pero así pasa en la vida de uno. Uno tiene el deseo de descansar y se acuesta, pero si se descuida y ese deseo empieza todos los días así, al final uno dice, uy, yo creo que me falta una hora más, otra hora más, otra hora más, y al final ya te has vuelto perezoso y no te quieres esforzar. Y sin tus 15 horas diarias o tus 12 horas diarias, no eres humano. Ya dices, no, yo necesito mis 15 horas. Es un deseo que se ha desordenado, que empezó puro. ¿Por qué? Pues evidentemente por la tendencia de nuestro corazón a desear lo malo, a desear el relajo. Otro de los ejemplos eh, que Dios nos ha puesto con el deseo de amar, ser amados y adorar. ¿Y eso no está mal en sí mismo? No, no está mal. Está mal cuando tenemos un jardín contaminado y ese deseo de amar se convierte en aceptar el abuso, el maltrato, eh, aceptar una relación tóxica, algo bueno que Dios puso en nosotros. Por eso a veces los seres humanos cuando se encuentran en problemas, sobre todo en temas de relaciones, dice, pero ¿por qué Dios me hace pasar esto? Pero ¿por qué esa mujer o ese hombre se comporta así conmigo si yo soy buena con ella, si yo le amo, si yo le cuido? Porque tu deseo de querer amar a esa persona y de ser amada en un momento determinado se desordenó. Se desordenó, ¿por qué? Porque hablando de personas cristianas, porque quizás no, tú pusiste ese deseo bueno, se desordenó y aún así cuando la palabra vino a tu vida, cuando de pronto oraste, aún decidiste continuar en esa corrupción. Decidiste no corregir, dar el alto, decir, ok, deseo amarte, deseo que tú me ames, pero eh, está creando una dependencia emocional tóxica y eso no es voluntad de Dios para mi vida. Es la manera que uno cuida, que guarda su corazón. Pero los seres humanos nos emocionamos mucho y decimos yo lo siento y él no está mal o ella no está mala y vamos aceptando cosas y la relación va creciendo así y en verdad estamos yendo hacia una dirección diferente a la que Dios tenía para cada uno de nosotros. Entonces, eso es otro ejemplo. El otro ejemplo, bueno, no sé si pase mucho aquí, pero bueno, el ejemplo de la provisión. A veces el hombre, o inclusive hasta una madre soltera, tiene el deseo de proveer para su familia y ese deseo de provisión hace que invierta muchísimo tiempo en el trabajo, en sus negocios y descuide su familia. Pero detrás de ese deseo de provisión, que en un principio era correcto, de pronto se le mezcló con avaricia, porque vio que en su casa o vio que en la vida en la que ya se fue relacionando, le gusta tener.
tener mucho y tener, aunque no necesite. Entonces eso, ahí vemos otra cosa, un deseo bueno de querer proveer, pero se ha convertido en avaricia escondida. Yo trabajo aquí, trabajo allá y poco paso tiempo en casa, poco paso tiempo con los hijos, con la familia, porque en verdad necesito proveer. No necesitas proveer, es que tienes avaricia. Estás trabajando más de lo que necesitas. Es otro de los ejemplos que podemos tener en cuanto a cada uno ya en su corazón, sabe qué deseos buenos han tenido y se han desordenado y se han ido por otro camino. Si es así, simplemente pues cada uno ahí en su corazón, ya cuando termine el mensaje, puede pues, decirle al Señor que algo que empezó bonito, que empezó bien, un deseo agradable delante de Dios, se ha desordenado. A todos nos puede pasar. Todo nos puede pasar, desear cosas buenas y terminar haciendo lo malo. Porque pues evidentemente si nosotros nos ponemos nuestras ideas, nuestra prudencia por encima de lo que la palabra de Dios dice, ciertamente vamos a errar. Nos vamos a equivocar por muchas medidas que tomemos. A mí me va a salir bien. No, a mí me va a salir, yo lo así, yo hago esto, hago lo otro. Si ese deseo sea desordenado y no se corrige conforme a la palabra de Dios, da igual el plan maravilloso que usted haya desarrollado por si las cosas no salen bien, no va a servir, porque estamos alejados de lo que un deseo se alejó de la voluntad de Dios. Vamos a pasar al tercer punto. Perdón, voy a ponerlo porque no alcanzo a ver bien allí. Y este punto es bastante interesante, y es que, como les decía, vinculándolo con el otro, nuestros deseos se pueden desordenar, pero aún peor, nuestro corazón nos puede engañar. Este tercer punto es: nuestro propio corazón puede engañarnos. Dice en el versículo principal que estábamos leyendo, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Imagínense nosotros estar convencidos de una mentira, estar convencidos del corazón. ¿Se ha escuchado estas frases? Que yo lo sentí en mi corazón, que sentí una paz. Yo sé que era Dios allí. Y fueron 2 horas de oración, 2 horas de 4 días de ayuno, y llegó la respuesta de parte de Dios y siento una paz. Y lo comenta con alguien más maduro que usted en la palabra de Dios, alguien que haya sido procesado en su comunidad cristiana, esta congregación, por ejemplo, con la pastora. Y dice, uy, ¿cómo así? Que no sentí una paz. Y no, pero es que la palabra de Dios no dice eso. Dice, no, pastora, yo ayuné 3 días en agua y oré y ese es mi hombre. Ese es su hombre, hermano. Pues ese hombre ni se ha convertido a Cristo. Ni lo vemos cada aniversario para la comida. No, sí, yo ayuné, yo lo puse en oración, yo puse su nombre con apellidos, él me dio el nombre de sus papás, él me dio el nombre de sus abuelos, oré por ellos también. Y es que prácticamente es un sí. Y ni el hombre se ha enterado ni siquiera. Pero siente una paz. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. A medida que uno quiere algo tanto y ese querer es tan fuerte, el corazón fácilmente lo puede engañar a uno, usar los versículos adecuados. Imagínense, se saca hasta una exégesis y saca los textos y quizás está bien interpretado. Y bien hizo todas las herramientas que enseñó en el curso bíblico que tenemos que da la pastora y Josué. Y hizo las herramientas y sí, es una interpretación correcta, pero no es para ti ese hombre. Está bien que ayunaste, está bien que pero Dios no, por esto y esto. Por mucho que tú hayas interpretado bien la palabra, el hecho de que uno interprete bien la palabra no quiere decir que esa interpretación es luz verde para hacer no, siempre hay que esperar la dirección del Espíritu si esa interpretación se ajusta a lo que Dios quiere decirte a ti personalmente, porque siempre el soberano, el que se sabe todo, no es la interpretación, es Dios. Uno hace la interpretación, uno hace sus deberes, hace su ayuno, hace su oración, pero uno debe entender que Dios debe confirmar por el Espíritu
que esa palabra que supuestamente Dios te reveló, en verdad no es tu corazón que te está engañando. Y una de las maneras que Dios ha dejado es la vida en la iglesia, las personas que han sido procesadas, las personas más maduras en la fe. Pero esa parte no nos gusta exponernos. Porque si estamos tan seguros, a veces no, me dijo lo que no quería escuchar. Es raro que si Dios te ha dicho algo en lo privado, donde tú has ayunado, donde tú has buscado de Dios, donde tú te has entregado en oración, es raro que si es algo de Dios, Dios no lo confirme con la persona en la que dirige la congregación donde tú perteneces. Es raro. Puede haber ocasiones hasta que llegue la revelación completa, pero es raro que se produzca esa contrariedad, porque el Espíritu es uno. Y es raro que no vaya a confirmar lo que supuestamente viene de Dios. Nuestro corazón es muy engañoso. Mire un, una anécdota que tuve hace unos años. Estaba interesado en iniciar un curso en una universidad evangélica. Hay muy pocas aquí en España. Y en una de ellas que está en la Comunidad Valenciana, pues me interesé, ¿no? Y la seguí por Facebook. Y pasados los años ya no quise, ya nos dejé eso aparte, pero no dejé de seguir esta universidad. Y publicaron uno de los catedráticos de la universidad, publicó un libro que se llamaba El amor no tiene género. Y yo dije, uy, y era la época del folgor del LGTB. Y yo dije, qué raro. Digo, bueno, voy a mirar el prólogo del libro o el abstracto, a ver de qué querrá decir. Igual yo estoy haciendo estereotipo y estoy pensando que y él es otra cosa. Entonces lo leí y no, el libro sí era así. El libro era que cómo no se iba a aceptar las parejas del mismo sexo, el matrimonio. Y era un catedrático de una universidad que tiene sana doctrina, que es una universidad muy buena, pero él enseñaba varias asignaturas en esa universidad. Entonces yo dije, uy, ¿por qué le habrán permitido eso? Y entonces le escribí un mensaje a la dirección de la universidad por el mismo Facebook. Dije, mire, hola hermanos, ¿cómo están? Solo quería hacer una pregunta, si este profesor sigue con ustedes trabajando. Lo hice en post sobre todo de que supuestamente de pronto de que igual se habrían enterado o no, pero dije, bueno, de pronto bendigo a algunos alumnos de que no tengan un profesor con esa línea de pensamiento, porque por mucho que supuestamente si te van a enseñar algo, debe ser alguien que lo vive y que cree en la palabra de Dios como verdad. Y entonces le escribí eso, tardaron varios días en contestarme, y cuando me contestan dicen, no, sí, eso es una publicación de uno de nuestros catedráticos, pero es una publicación que él hizo privada y hace su publicación de su libro en una librería y no tiene vinculación de que nosotros apoyemos. Digo, pero sigue siendo profesor vuestro. Sí, claro, pero eso es privado de él, de su vida privada. Y yo dije, uy, y allí preparándole el mensaje dije, quizás su propio corazón le engañó con el movimiento de que el amor no tiene género, que el amor no se debe juzgar, que el amor es algo tan hermoso que es imposible que un hombre y otro hombre no se amen, una mujer y una mujer no se amen. Eh, llegó a convencerse que la palabra de Dios decía eso. Y peor aún, a convencer a una institución de que está bien tener un profesor que dé clases cuando piensa eso. Cuando él está publicando en su página y todos sus alumnos van a saber su publicación de sus libros, porque cada profesor cuando publica sus libros, sus artículos académicos, entonces se dan cuenta los alumnos. Y digo, mira cómo el corazón dio oro al Señor que ojalá hayan corregido esta universidad y este profesor se haya arrepentido, porque todos estamos expuestos a equivocarnos, a que nuestro corazón nos engañe. Hay otro ejemplo. Hay personas que dicen, yo soy una persona muy directa, digo la verdad en la cara, eh, tengo un carácter fuerte, pero y se cree que está bien, que está bien ser así, pero quizás detrás de eso no es franqueza ni valentía, sino que es soberbia, orgullo, menosprecio a lo que la otra persona te pueda decir.
Entonces a veces uno se crea una estructura de pensamiento donde dice, no, yo soy así y yo estoy bien. Pero ¿qué hay detrás de eso que parece bien? Quizás no es lo que Dios está viendo. Eh, el, el tema de no perdonar es una forma que el corazón engaña. A veces tú mismo te justificas del daño que te han causado, de esa injusticia que te han causado, que tú dices, está bien que yo esté molesto con este grupo de personas, o está bien que yo molesto con esta persona porque evidentemente me hizo mucho daño y yo tengo que tomar mis medidas. Y tomo mis medidas, pero esas medidas no están basadas en lo que la palabra de Dios dice, sino que están basadas en un resentimiento y odio profundo hacia esa persona por lo que te hizo. Y puedes tú aparentar y tu corazón te pudo engañar y decir, no, tú estás haciendo las cosas bien, tú estás tomando tus medidas saludables, tu distancia saludable pero en verdad detrás de eso sí, solamente lo conoce Dios, en verdad detrás de eso puede estar otra cosa que sí que sea pecaminosa, un resentimiento arraigado. Eh, Vamos a pasar al mejor punto de todos y es que Dios no hace correcciones en nuestro jardín, no nos da un poquito de tierra, nos da un corazón nuevo. Entonces tengan en la imagen esto es una gran bendición porque yo decía, Dios mío, en verdad no, nosotros estábamos vendidos al pecado, vendidos a nuestras inclinaciones, vendidos a lo como fuimos criados. Y eso no había manera de corregirlo. Por mucho que nosotros, Dios sabía que si nos daba ciertas normas, podíamos cumplir esas ciertas normas, pero seguir siendo los mismos. Dijo, no, eso no sirve. Necesito un corazón nuevo, necesitan un corazón nuevo. No sirve nada porque su corazón va de continuo al mal. Corrigen una cosa y van por otro lado, por otro lado. Corrigen una aquí y otra están torciendo por allá. Ya maneja mejor el teléfono móvil, ya consume un contenido adecuado, pero anda con un orgullo que no se lo aguanta a nadie. Y así. Entonces dijo, no, necesitamos un corazón nuevo. Mira qué texto más hermoso que nos da la palabra de Dios en Ezequiel 36:26. Dice, Dios dijo, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Señor, le tocó hacerlo todo de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un trabajo mayor, porque si, como les ponía el ejemplo del jardín, que es como si fuera nuestro corazón, no es lo mismo eh, contratar a alguien o hacerlo uno mismo y decir, bueno, quíteme todas esas rosas que ya sé que eso es malo, está la rosa de la envidia, la rosa, el árbol no sé, de los pecados que se puedan imaginar, y corte, quite todo eso y se queda la tierra igual. Ahí va a volver a nacer maleza. ¿Por qué? Porque el problema está en la tierra. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, traigan un tractor, sacan tierra con todo, dejan el hueco vacío en el jardín y aparten la tierra en un lugar que no estorbe en la casa. Ahora luego le digo por qué eso. Y pone tierra nueva, pone, pone semillas nuevas también y nos da la responsabilidad de cuidar ese jardín. Ese es ese corazón nuevo que Dios nos da. Ahora bien, nosotros necesitamos semillas de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, de pureza. Y cada persona, cada corazón tiene ciertas inclinaciones que el otro no las tiene. Es como la huella digital. Mis inclinaciones no son las mismas que las de Samuel. Cada uno de aquí tiene inclinaciones pecaminosas diferentes. A los ojos de los humanos unas parecen más horribles que las otras, pero para Dios son no iguales, son igual de malas. No hay ninguno que diga, no, que mis inclinaciones pecaminosas, estoy un poquito más cerca de Dios que las tuyas. No, pues para Dios el que tiene inclinaciones pecaminosas y no anda conforme a la voluntad de Dios, está igual que el otro que tiene esas inclinaciones. Entonces, Dios nos da la responsabilidad de ahora empezar a cultivar ese jardín. Como le había dicho, con el amor, con el gozo, con la paz, con todos estos frutos del Espíritu. Pero la tierra que quitó, no se la llevó y desapareció esa tierra. Porque hay algo muy importante en la naturaleza de Dios, y es que Dios no nos va a dejar sin opciones. Porque entonces dejaría de ser arriba en los cielos,
Y todo el sistema divino se mueve por voluntad propia. Todo aún los querubines que están con creo que 8 alas y 8 ojos y todos esos seres vivientes que están al lado del trono, están voluntarios. Ellos allí no están porque Dios les dice, tú tienes que adorarme, tú también, vengan, ustedes grupo de coros. No, todos adoran a Jesús en el reino de los cielos voluntariamente. Porque no póngase a pensar si Dios dice, no, quito todo lo malo y así no tendría noción la gente. Los ángeles, por eso se fue la tercera parte. Por eso la palabra de Dios dice, y se halló en su corazón maldad. Dijiste en tu corazón, subiré, me sentaré. ¿En dónde dijo? En su corazón. Todo empezó en el corazón. Entonces, cuando Dios deja el hueco vacío del jardín, no se lleva la tierra y la desaparece. La deja apartada en una parte de nuestra tierra que es la vieja naturaleza. Pero a veces nosotros decimos, este jardín tiene como mucha faena, este jardín nuevo. Mira qué bonita rosa está saliendo allí en ese montón de tierra que está allá al fondo, que quitó Dios. Y empezamos a mirar el otro jardín y a echarle agüita a las otras plantas. Ay, pero si aplanamos un poquito mejor, que no estaba tan mal. Y el jardín de Dios, la tierra sin semilla buena, estamos pichándole ojo al otro, que no estaba tan mal. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros empezamos porque si Dios nos dejara, si Dios se llevara a esa tierra, no habría chiste, porque no había otra opción, teníamos que obedecer todos a Dios obligados. Por eso Dios establece que nosotros tengamos esa naturaleza allí, la deja allí, para que nosotros todos los días voluntariamente querramos adorarlo, buscarlo, voluntariamente, no obligados. ¿Qué chiste hay que una mujer diga, es que yo no puedo dejar a ese hombre? Yo lo amo, y ese hombre es un hombre tóxico, una persona que no le conviene. Y Dios diga, lo maté. Ya lo dejé, Señor, gracias, Padre. Pues qué chiste. Si Dios hiciera eso, en verdad tú no lo dejaste, lo dejaste porque ya está bajo la tierra. Y ya no te puede decir, ya no te puede llamar por teléfono, ni pueden quedar. Ya no tiene gracia. La gracia de Dios es cuando Él te permite estar en situaciones de pecado y tú decides no hacerlo. Decides apartarte de ciertas amistades porque no se están llevando a cumplir el propósito de Dios. Decides no establecer esos contactos por WhatsApp, mensajearse o ver ese contenido porque no es agradable. O que imagínese, no, Dios, este problema tan berraco que tengo yo o tan fuerte que tengo yo con el teléfono móvil viendo contenido que no me conviene. Y pum, el teléfono explota. O se bloquea todo y solamente puedes ver la hora. Qué chiste. Te está obligando, Dios no tiene opciones y no puedes decir, ahora vivo en santidad. No es así. Dios deja su teléfono con todos los vídeos que usted quiera ver, pero es tu voluntad propia, nuestra voluntad propia de hacer lo que a Dios le agrada. Y allí es donde está la gloria. Decidimos nosotros buscar, cuidar nuestro jardín. No es fácil. A veces es más fácil ir al jardín que la tierra que dejó por allá y ver las rosas malas que están creciendo. Y que cuidar el jardín nuevo no es fácil, pero la voluntad de Dios es que nosotros dependamos de Él todo el tiempo. Por eso la gloria siempre se la lleva a Él. Siempre se la lleva. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas, con normas humanas, por mucho que aquí se predique miles de reglas de santidad, miles de cursos de la Biblia, todo lo que se haga, si en nuestro corazón no quiere hacer la voluntad de Dios, no pasa nada. No pasa nada. Puedes tener aquí a Billy Graham ya se fue con el Señor, a Franklin Graham, el hijo o el mayor evangelista de estos tiempos, y predicándote de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero si no queremos hacer la voluntad de Dios, da igual el mensaje poderoso que se transmita, las liberaciones que ocurran, los milagros, los cojos, los paralíticos que se levanten, los muertos que resuciten. Si no queremos hacer la voluntad de Dios, no pasa nada. No pasa nada. Por eso en el cielo todos, arriba allí, todo el mundo todos los seres que hay en el cielo hacen la voluntad de Dios voluntariamente. Allá en el cielo, y Adán y Eva, todo perfecto. No había pecado, no había problema. Estaba el diablo que había caído, que ya lo habían sacado de arriba, pero estaba todo en orden. ¿Y qué hicieron ellos voluntariamente? No era, no, es que tenía una vecina que le molestaba, que venía con minifalda, no, estaban los dos solitos. De hecho, no había ni más mujeres ni para Adán ni para Eva. Tenían comida, no trabajaban y aún así voluntariamente decidieron desobedecer a Dios.
El problema no es cómo nos encontremos, por muchas cosas buenas que Dios nos dé y no, es que si yo sé que dejaría esos negocios que no son muy legales, esas cosas que no están muy bien, si Dios me diera un trabajito bueno. No, Dios te puede dar ese trabajo bueno, te puede dar una casa, te puede dar una esposa que te ame, que te sea fiel, unos hijos obedientes, pero si no quieres hacer la voluntad de Dios, terminará pifiándola, porque en verdad no desea, tu corazón no desea lo bueno. O sea, lo más importante no es lo que Dios me pueda dar, sino si yo quiero hacer la voluntad de Dios y quiero agradarle. Eso es lo más importante. Y ese es el centro de este mensaje. Dios nos da un corazón nuevo, pero ese corazón nuevo no es como ahora lo que están haciendo los, los robots. Ellos son programados con el algoritmo, con toda su inteligencia artificial, para que hagan lo que se les dice que deben hacer. Limpiar la casa y todo eso, los están programando para que sepan hacer las tareas de la casa. Y ahora en China han sacado unos compañeros robots. Les hacen la cara del familiar fallecido, tal cual era el familiar fallecido, y cómo era el familiar fallecido, las características que tiene el familiar fallecido. No nos alcanza aquí para ninguno para comprarlo, cuestan a 150.000 euros para arriba, así que no se preocupen, eso es carísimo. Y le dan ese robot a las personas, sobre todo mayores, que extrañan a su esposo que falleció, y le ponen ese robot con las características de una persona ahí con la que puede hablar, le responde, y, con inteligencia y así. Pero eso ya hablaremos en otro tiempo si es pecado o no. El hecho es que esos equipos están programados. Dios no nos va a dar nada para que nosotros actuemos siempre de la misma manera sin poder tener más opciones. Siempre nos va a dar todas las opciones, tanto que podamos tomar opciones para el mal como para el bien. Y está en nuestro corazón cuál vamos a tomar. ¿Vamos a querer alimentar nuestro corazón nuevo o vamos a alimentar, vamos a cultivar nuestro jardín nuevo que nos ha puesto Dios, ese corazón nuevo, o el jardín malo que ya Dios quitó y que dejó apartada una parte de la casa donde no estorba? Eh, cuando vienen esas circunstancias, en el mundial, ustedes se acuerdan que los que vieron partidos que hacían la pausa de hidratación. Eso no, eso creo que fue en este mundial, eso antes no se hacía. Y todos los jugadores van y se relajan y toman, se relajan, güey. Igual se comentan unas cositas y vuelven y empiezan. Pues nosotros también necesitamos hacer pausas de hidratación con la palabra de Dios. Cuando estemos así muy estresados, que ya estamos que pecamos, pausa de hidratación, palabra y oración. Que el agua viva nos hidrate, porque ya estamos empezando a decidir por nuestra propia prudencia. Estamos muy cansados, estamos muy emocionados, se me emocioné tanto, estamos en el grupo de amigos y ya se me olvidó que soy cristiano. Y digo, uy, pausa de hidratación, vayas al baño, vayámonos al baño, vayámonos a un sitio. Ah, no, que yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Yo que estoy riéndome, yo que estoy viendo, yo a qué le di play. Pausa de hidratación. Y la mejor hidratación que los seres humanos pueden tener es la palabra de Dios. Es lo mejor que nos puede hidratar para que ese corazón nuevo que Dios nos ha dado crezcan buenas plantas. Bueno, mis hermanos, pues este es el mensaje de hoy. Vamos a hacer una oración. Y ahí en su mente, pues que Dios cada uno le habrá hablado de qué cosas tiende su corazón a hacer, que no son agradables de Dios, delante de Dios, y pidámosle a cada uno perdón al Señor, y que nos fortalezca y que estamos aquí hidratándonos para continuar este camino que no termina hasta que Él venga. Bueno, Padre Celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias, maravilloso Dios, por esta palabra que nos has dado hoy, Señor. Te pido, Señor, perdón, Señor, por mis pecados, Señor, y te pido, maravilloso Dios, que nos sigas ayudando a todos, maravilloso Dios, a hacer esa pausa de hidratación cada vez que nosotros queramos hacer lo malo delante de ti, que no nos dejes que nuestro corazón nos engañe. Ya nos has hablado que nuestro corazón es perverso. Nosotros queremos actuar con tu corazón, ese corazón nuevo que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, maravilloso Dios, por tu buena voluntad para con nosotros, porque esta palabra no es para condenación, sino para salvación. Como siempre dices, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. Señor, gracias, papito, por ese amor.
Gracias porque fue tu muerte y tu resurrección que nos permite disfrutar de un corazón nuevo. Si tú no fueras vencido, Señor, si tú no fueras actuado con un corazón recto, Señor, no podrías darnos esa bendición de tener un corazón nuevo. Por eso te damos la gloria a ti, maravilloso Jesús. Magnificamos tu nombre, Señor, y te pedimos, Señor, que nosotros respondamos, Señor Jesucristo, a esa gracia tan grande que nos regalaste, Señor, habiendo muerto y resucitado, Señor, que respondamos, Señor, creyéndote y obedeciéndote, Señor, y alimentando nuestro jardín que tú nos has puesto, ese corazón nuevo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.